Atlanta. Nota del relator hacia el testigo. A veces, es un cambio en la vida. Un tropiezo o una conclusión. Cada vez que confronte tome su tiempo para reflexionar. Y proceda a andar precavido. En un mundo tan veloz. Tan inclementemente voraz. Como lo incierto de la vida. La injusticia en cualquier lugar. Es una amenaza para la justicia en todas partes. Martin Luther King Jr. Atlanta en verano es muy caliente y los temperamentos tienden a la agitación. A los alrededores de la ciudad transcurre un anillo vial de poco más de 100 kilómetros en su perímetro conocido como la Autopista Interestatal 285. Esta es la membrana celular que define el núcleo de la histórica capital confederada y conecta suburbios con ciudades, campos con urbes y a millones de personas con la cotidianidad que se esconde a simple vista. Lo heterogéneo allí, se confunde en lo homogéneo. Después de haber manejado durante 11 horas, desde Miami, Florida a Atlanta, Georgia, arribé a un modesto hotel en que me habían reservado cerca de la encrucijada entre la carretera Interestatal 75 y el anillo de la Interestatal 285. Tan solo me quedaban unas millas para llegar a Marietta donde me esperaban para trabajar el lunes. Lo había logrado. Ese día, manejé mi Toyota Corolla Sedan del 1996 por más de 600 millas y llegué al hotel, pero harto cansado. Luego de una siesta de varias horas, salí a comprar unas cervezas, pero en el supermercado se negaron a vendérmelas debido a las leyes de ley seca del estado que yo desconocía. There is no liquor on Sunday, Siri, me indicó el cajero. But it's Saturday, le respondí. It is past 11:45 de la noche and we cannot sell you liquor after that time. Me respondió muy profesionalmente el muchacho. Miré mi reloj, y efectivamente, eran las 11:47 de la noche y me urgía mi dosis de alcohol para calmar mi vicio. Le pregunté a otro cajero del supermercado, que me lució hispano, por un lugar donde comprar algo de alcohol. El joven me indicó que había un lugar mexicano a un par de millas en la misma carretera. Cuando llegué al lugar, era una especie de barra club en un pequeño centro comercial. Se llamaba El Pozo y lucía un tanto escondido entre otros negocios. Un par de individuos custodiaban la entrada y me pidieron una identificación. Al principio, los noté renuentes a dejarme pasar y les conté que me moría por un trago. Me preguntaron de dónde yo era y les dije que de Miami. Me volvieron a preguntar inquiriendo mi origen étnico. Les dije entonces que yo era puertorriqueño. Si entras, no le digas a nadie que eres puertorriqueño para que te evites problemas, me dijo uno de ellos de una manera muy seria. Les puedo decir que soy cubano, le contesté tranquilamente. Está bien, pasa, me dijo y entré a la oscura barra. El antro estaba atestado de comensales que se divertían y algunos bailaban música mexicana norteña. Después de disfrutar de mi ansiado alcohol y de la charla con varios de los pintorescos clientes, partí hacia el hotel a dormir el resto de esa noche. Al levantarme en la mañana, me percaté que no tenía pasta dentífrica entre mis utensilios de viaje y decidí salir a buscar una farmacia cercana para comprarla. Era domingo y el tráfico estaba muy liviano. Sin embargo, yo no sabía a dónde dirigirme para encontrar la pasta que me hacía falta. Utilizando mis dotes de aventurero, traté de improvisar un camino por entre medio de un área industrial rodeada de almacenes y andenes para camiones de carga. Pronto la ruta se convirtió en algo muy inconveniente por la cantidad de signos de alto que me encontré consecutivamente. Buscando abreviar el trecho comencé a evadir los altos ya que era domingo y los almacenes estaban desiertos. Al cruzar varios de los altos tuve la santa suerte de cruzar un letrero de stop sin detenerme frente a una patrulla del alguacil del condado Cobb que esperaba semi-escondida entre dos edificios. El diputado del sheriff, es decir, el patrullero, se percató de mi infracción y encendió la sirena y las luces de persecución de la patrulla. En ese instante supe que yo estaba frito. Una vez, cuando fui a Atlanta a participar en la remodelación de una fábrica de textiles, me reuní con un grupo de compañeros de la compañía que asistimos para esa misión. Todos ellos eran muy buenos trabajadores técnicos y excelentes amigos de trabajo.
Yo llegué de Fort Lauderdale junto a 2 ingenieros y decidí alquilar un auto en el aeropuerto en vez de llamar a un Uber. Cuando llegamos a la planta de producción nos juntamos con Rubén de República Dominicana, Mario de México, Rafael de Honduras y un guatemalteco del cual no recuerdo su nombre. Dichos compañeros habían viajado de ciudades como Chicago, Detroit y Aguascalientes en México para la encomienda laboral que realizábamos. Todos utilizábamos el automóvil que yo había alquilado como herramienta de transporte diario entre la planta manufacturera, los lugares logísticos y los hoteles que nos hospedaban. Llegó el viernes y terminado el proyecto exitosamente, decidimos quedarnos en mi habitación del hotel disfrutando de un partido de la FIBA entre Estados Unidos y México. Durante la velada y el aburrido partido, los compañeros se bebieron incontables cervezas y yo descorché varias botellas de un Merlot peor que mediocre que había comprado en un Walmart cercano. Atlanta no es un mercado vinícola en ninguna manera. Cada uno de nosotros estaba programado para retornar a su ciudad de origen al día siguiente. Al terminar el partido, Mario me indicó que iba a llamar a un Uber para retornar a su hotel que quedaba a unas 3 millas del nuestro, es decir a una sola salida de la autopista. A pesar de que yo estaba excedido en el límite legal de consumo de alcohol para manejar el automóvil, insistí en llevarlo y los otros compañeros se unieron a la encomienda. Total, era de noche y no teníamos que hacer otras paradas. Salimos para el hotel en que Mario se hospedaba y llegamos en unos 10 minutos. Nos despedimos del compañero y partimos de regreso. Pan comido. Ya por la autopista, Rafael, el hondureño, comenzó a quejarse de que tenía muchas ganas de mear y que no se podía contener. Le dije, no seas pendejo y te aguantas hasta el hotel. El hombre de algunos 30 años de edad, menos de 100 libras de peso y la corpulencia de un perro chihuahua, comenzó a gritar. Me meo, puta madre, me meo, por favor para que me meo aquí en el carro. Le respondí, brother, aguántate que no vamos a parar en la autopista. Deja esa mierda que ya estamos casi en el hotel. Ya más desesperado, me gritó chillonamente no puedo, no llego, por favor. En la salida de la autopista, nos detuvo un semáforo en rojo mientras el compañero seguía con su desesperado reclamo. Al salir de viaducto, tomé la siguiente calle a la derecha, una salida antes de la calle del hotel, y manejé apresurosamente hasta una pequeña rotonda al final de la vía. Estaba oscuro y la calle llegaba a la parte trasera de varios restaurantes casuales de esos que abundan cerca de las salidas de las autopistas norteamericanas. El pequeño Rafael se bajó del carro disparado y sin encomendarse a nadie, de espaldas a nosotros, abrió su braga, sacó su diminuto artefacto y comenzó a mear. Por unos segundos, me sentí tan aliviado como él. La magia no duró mucho. Precisamente donde nos habíamos detenido, colindaba el estacionamiento de un restaurante Cracker Barrel, el restaurante ícono de la cocina sureña americana. Tras una hilera de arbustos, en el estacionamiento postrero del negocio estaban aparcadas 3 patrullas de carreteras del estado de Georgia, posiblemente en el lugar preferido de reunión de los patrulleros luego de comer algo o tomar café. Las patrullas aparentaban estar apagadas, pero en realidad estaban alertas y casi al unísono encendieron sus luces de patrullaje, las sirenas de alerta y las luces largas de los autos. Allí quedamos todos, frente a nuestras realidades. Me despedí de los hermanos Asban y Saad en la entrada de la mezquita Al-Farouk en la calle 14 noroeste con un simple As-salamu alaikum. Caminé unas cuadras hacia el sur hasta llegar a mi auto que permanecía estacionado frente a la casa de Asban. Aunque vivo en Roswell, 20 millas al norte del centro de la ciudad, donde queda Al-Farouk, me gusta llegar hasta allá cada vez que puedo. Me han servido muy bien los cambios que he logrado desde mi conversión al Islam hace 3 años. Atrás han quedado las pesadillas de Kabul y el abuso de calmantes que desarrollé en el hospital de veteranos. Aunque varias personas en mi familia todavía no aceptan que un mulato panameño como yo y de familia católica encuentre a Dios a través del Islam. Aún así, estoy muy feliz y orgulloso con mi conversión. Total, ninguno de ellos me paga ni siquiera un café. Pero siguiendo con mi relato de esa calurosa tarde de verano. Al llegar a mi auto y partir hacia mi casa, decidí no quitarme mi taquilla.
Desde que me dejé crecer la barba y uso mi taquilla en público me han sucedido varias situaciones que puedo llamar discriminatorias. Durante mi trayecto en dirección al norte y casi al llegar al cruce con la 285, venía pensando en la posibilidad de cambiar mi nombre de pila bautismal a un nombre islámico. Estaba indeciso, porque debe ocurrir una condición ya sea indignante o de opresión con cierto peso para hacer tales cambios bajo los fundamentos del Islam. Ya había pensado en varios nombres y hasta le había consultado a mi hermano Saad, pero todavía no me decidía si cambiar o no. Casi al llegar a la autopista, me detuve en un semáforo en rojo cerca de un cruce de calles viejas y mustias de la ciudad. El lugar estaba poco concurrido, pero desde una parada de autobuses adyacente, se levantó un hombre afroamericano e indigente que se dirigió hacia mi automóvil. Sin pedir permiso, me mostró su sonrisa al que le faltaban varias piezas frontales, disparó un poco de agua enjabonada en el parabrisas de mi auto y comenzó a frotarlo con un trapo andrajoso. De una manera habilidosa limpió el agua mugrienta del parabrisas con un rancio escurridor de vidrieras y se dirigió hacia la ventana del chofer para suplicarme una propina. Lo miré sonriente para devolver el favor de su sonrisa. Busqué algunas monedas en el monedero del auto y abrí mi ventana. Le deposité las monedas en su mano extendida y él me dijo sonrientemente, "God bless you". Al escucharlo recordé todas mis bendiciones. De un bolsillo de mi camisa, extraje un papel recién doblado que me habían entregado en la mezquita donde se detallaban los servicios sociales disponibles para personas como el hermano indigente. Le di el papel devolviéndole el bendito favor. God bless you too, my brother. If you need help, we are in 14th Street. Have a blessed afternoon, le dije. Cerré mi ventana y pude ver que la luz verde del semáforo me daba paso hacia mi ruta. Hice el cruce del semáforo y avancé unos metros cuando la sirena de una patrulla sonó de manera intermitente un par de veces para indicarme que me estaban deteniendo. Era un auto policíaco de Fulton County y me dije dentro de mí mismo. Aquí vamos otra vez. Me encanta la frase de Confucio que dice los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Mis vicios preferidos siempre han sido los mojados, las mujeres, el alcohol y la frontera. Cada vez que voy a Irlanda tengo todos mis vicios a la mano. Mis carnales allí me conocen como el Vitaminas. Ellos saben que cuando llego, formo la fiesta bien chingona, cuadro la caja hasta la madre y me voy cantando las mañanitas. Solo los de la banda gorda saben cuándo voy a regresar. Ya me quedaba solo una noche en Irlanda cuando las encrucijadas de la carretera se me complicaron más de lo acostumbrado. Habíamos trabajado todo el día y mi cuate, el menso, quería regresar al hotel para ver el juego de fútbol y quizás sacar una porno en la TV. Su plan era quedarse dormido después de una chaqueta. Al día siguiente nos tocaba una visita más y una manejada de poca madre hasta Reynosa. Nos turnaríamos los tramos, y teníamos solo una parada en Nueva Orleans antes de cruzarnos. Al llegar al hotel manejé hasta la entrada en vez de dirigirme al estacionamiento. El menso, me miró un tanto madreado y le dije: "Mencito, descansa y nos vemos al sol de la mañana". El güey me contestó: "Pero patrón, no se vaya de fiesta toda la noche si tenemos esa manejada mañana". Lo tomé por la nuca con mi mano derecha mientras mi mano izquierda agarraba el timón del auto. Lo miré a los ojos y le repetí: "Mencito, descansa y nos vemos al sol de la mañana". "Aguas carnal, pues te veo en la mañana", me contestó y se bajó del auto no muy convencido de mis intenciones. Cuando salí del estacionamiento del hotel, me fui adentrando en un barrio que no sé cómo se llama pero que conozco bastante bien. Era casi la medianoche y crucé por un oscuro vecindario hasta llegar a un pequeño centro comercial donde antes me había levantado unas zorras. Todos los negocios estaban cerrados menos la amigable barra llamada El Pozo. Por los pasillos frente al estacionamiento caminaban dos damiselas de tacos altos y faldas más apretadas que el presupuesto de un pobre. Iban fumando y caminaban lentamente buscando algo de trabajo. Las chamacas se veían bien a media distancia y me dirigí a donde ellas estaban. Lo hice volteando la troca en contra del tránsito. Paré el auto de manera paralela a la acera del centro comercial, a unos metros de ellas, y bajé el cristal del conductor. Las zorras me miraron y les hice una señal para que se acercaran.
Una de ellas se dirigió a mi ventana mientras la otra quedaba atrás vigilante. Cuando se arrimó al coche, puso un brazo sobre la ventana mientras sostenía el cigarrillo con la otra mano. Me dijo, hola guapo, y la miré sonriente. Le respondí, ¿eres puta o puto? Lanzando algo de humo en mi cara, me respondió, soy puta como tu madre, cabrón. Sonreí y le dije, pues esta es mi noche suertuda. Estuvimos en la broma unos minutos negociando las reglas, las posibilidades, el precio y otras condiciones mientras su escolta observaba callada pero atenta a unos pasos. Ambas propuestas estaban muy interesantes y ella se puso insistente. Lentamente y conociendo bien la maniobra, acarició mi pecho sobre mi ropa y luego deslizó su mano hacia abajo. No se detuvo y me empezó a tocar por encima del pantalón. Era una excelente negociante. Ya cuando íbamos a llegar a términos, un auto oscuro, de cristales ahumados, entró por uno de los costados del estacionamiento y rápidamente se posicionó bloqueando el frente de mi troca en un ángulo diagonal que impedía mi huida hacia adelante. En mi distracción, no lo percibí hasta que ya era tarde para maniobrar. La damisela dio un par de pasos hacia atrás para separarse de mi auto y partió hacia el otro lado del centro junto a su amiga como si la cosa no fuese con ellas. De repente, el auto encendió unas luces muy brillantes y cegadoras hacia el parabrisas de mi auto. Luces de patrulla se encendieron dentro del auto y un ronco altavoz comenzó la fiesta con instrucciones policiales en inglés. Stay in your car and put your hands over the steering wheels. Puta madre, se me escapó de los labios. No creo en la mala suerte. No creo en el destino. Pero todo me venía saliendo mal. Perdí el trabajo que tuve por 2 años porque una clienta se quejó de cómo la traté en el taller. Solo le dije que su auto era un mal modelo y con muchos defectos. El Chevrolet Cavalier nunca debió salir de la fábrica, le dije. Esa señora nos trajo el auto 4 veces y siempre volvía con otra situación. Cuando me acusó de ser un mecánico ladrón, le dije un par de cosas que no cuadraban con las políticas de la compañía. La vieja me hizo sentir como cuando mi exesposa me acusaba en sus celos ridículos o cuando mi madre me decía que yo tenía los mismos ojos mentirosos de mi padre. Mi madre me dijo más de una vez la crueldad de que aquel que nace pobre, negro y feo tenía como destino morir pobre, negro y feo. Cuando perdí el trabajo, me frustré mucho y di vueltas por la vida. El dinero escaseaba y me dediqué al juego de póker con los socios del West End, cerca del centro de Atlanta. Soy bueno con las cartas y me fue bien por algún tiempo hasta que me detuvo la policía de regreso a casa. Me echaron un DUI con todos los poderes de la ley. Dormí un par de días adentro, y eso, más la deuda del abogado y el bail bond me hundieron en negativo 5,400. El DUI, la verdad que me jodió la vida. Me endeudé, me suspendieron la licencia y me convertí en un ser non grato para los trabajos de mecánico que estaba solicitando. Después que mi licencia de conducir fue suspendida, me convertí en un objetivo para los patrulleros de la ciudad que aprovechaban cada oportunidad de interceptar mi auto transitando las carreteras para detenerme. Incluso, mi GT, Banana Yellow, fue detenido por la policía un par de veces cuando mi primo lo manejaba para salir a hacer compras y diligencias. Estábamos marcados. Por un tiempo pude manejar, un poco más confiado, utilizando una placa que me robé de un auto similar en Avondale. Una noche de julio me fui a buscar dinero con las cartas. Como dije, no creo en la suerte, pero esa noche me sentía afortunado y me di la escapada hasta Marietta donde se apostaban buenas cantidades. Me fue mejor en las cartas de lo que esperaba y se me pasaron los tragos de nuevo. Hasta unos pases de coca me metí para darle vueltas a la vida. Cuando me regresaba a casa era un poco más de medianoche y llevaba varias cervezas en el auto. Me fui por la US 41 para evitar los patrulleros de la 75 que son muy cabrones. Durante el camino, venía chupando lo que quedaba de otra cerveza. Aproveché una curva cerca de un centro comercial para tirar la botella vacía por la ventana del auto. No me di cuenta de que una patrulla del Fulton venía en sentido contrario y hasta las caras le vi a los policías cuando me pasaron por el lado. Aceleré la marcha y ellos se dieron vuelta en el medio de la calle para perseguirme.
Encendieron las luces de la autopatrulla y la sirena para tratar de detenerme. No lo pensé mucho y me fui a la fuga. Esa noche yo no iba a dormir en el Fulton County Jail. Las carreteras de Atlanta en verano son exuberantes. Suelen variar de acuerdo con las zonas que se transiten, pero siempre están rodeadas de árboles robustos y bellas escenas. Sus contornos son una galería de edificios modernos, casas opulentas, centros comerciales de todos los tipos y la modestia urbana de sus barrios minoritarios. La vida transcurre en sus veredas a X millas por hora, entre la ley y la fortuna e inmersa en la vorágine del día a día, del minuto al minuto. Atlanta es otro de los hormigueros humanos donde todo puede suceder, aunque casi nadie se percate. A veces en oculto silencio, a veces en plena oscuridad y a veces en inverosímiles experiencias humanas que transcurren en sus calles. La historia es simplemente un entretejido de existencias. Detuve el auto cerca de otro letrero de stop antes del siguiente almacén y el policía estacionó su patrulla a unos metros de mi automóvil. Pasaron incontables minutos sin que el sheriff se bajara de su patrulla. De repente comencé a escuchar una serie de sirenas de otras patrullas que se acercaban vertiginosamente desde distintas coordenadas en la ciudad. Poco a poco comencé a contar las patrullas que acorralaban mi automóvil evitando cualquier intento de fuga. Todavía ninguno de los patrulleros se había bajado de sus automóviles y yo temblaba como tiembla las cigarras al agitar sus alas en verano. Recordé mantener mis manos en el volante en todo momento y le rogué a Dios. Cuando ya habían llegado 4 o 5 patrullas adicionales, el policía que me había detenido decidió bajarse del automóvil. Sé que era un hombre afroamericano porque le vi el color de sus brazos a través de mi espejo retrovisor. Nunca llegué a ver su cara y mucho menos su número de placa. Eso era intimidante. Se acercó a mi automóvil y se colocó estratégicamente en una posición que yo solo veía su cinturón, su revólver y el movimiento de sus manos. Primero pidió mi licencia y la registración como parte del protocolo. Luego me inquirió la razón de por qué yo andaba manejando por aquellos almacenes a esas horas de la mañana. Le expliqué que yo venía de negocios y andaba buscando una farmacia para comprar pasta dentífrica. Al investigar mi licencia, comenzó a hablar a través de su radio con el personal en las patrullas que me rodeaban e intercambió mis datos con los otros oficiales. Me preguntó que de dónde yo era y le respondí que yo venía de Miami, Florida. Él me contestó de una manera un tanto autoritaria, "I'm not asking you about where you came from. My question is, from where you are, sir." Al entender su morbosa curiosidad, le informé de que soy puertorriqueño y esperé por lo incierto por su respuesta. Lo pensó algunos segundos y luego notificó mi contestación a los otros patrulleros que esperaban por esa información sentados en sus amenazantes patrullas. Luego, el oficial se dirigió hacia su patrulla y terminó con los rigores de la infracción. Poco después de que clarificaron mi origen, se fueron retirando los demás patrulleros dejando solo a un refuerzo para vigilar el remanente de la operación. El policía regresó hasta mi auto y se colocó en la misma estratégica posición en la cual yo no podía observar su cara. Procedió a devolverme los documentos y me regaló una multa por $255 restándole 2 puntos a mi licencia de conducir. Con manos temblorosas, tomé mi licencia y le pregunté si podía partir. Él conversó mediante el radio policial por algunos instantes con los otros compañeros que dictaminaban mi sentencia. Aparentemente, cruzarse irresponsablemente un alto y ser puertorriqueño no era suficiente causa para escalar la situación. Regresando a su estratégica posición me dijo "You can leave now." "Thank you officer", le contesté aliviado. Traté una vez más de ver su cara, pero fue inútil. Los 2 últimos patrulleros se marcharon de la escena y yo procedí con mi camino. La ironía de ser entrampado en un callejón solitario por media docena de policías, que yo catalogaría de racistas, me hizo crecer un tanto más de lo que hubiese deseado. A veces, ser lo que somos, o escondernos de ello, nos libera de muchos dilemas. No debería ser así, pero así es la naturaleza de la bestia. De la patrulla más cercana a Rafael, se bajó una imponente mujer, corpulenta y de mayor estatura que un futbolista americano.
Se dirigió precipitosamente al hondureño mientras éste trataba de esconder el cuerpo del delito en el interior de su pantalón. Desde otra de las patrullas, se bajó un oficial de edad mediana y se dirigió hacia la puerta de mi automóvil. Con gestos policíacos me indicó que abriera el vidrio y me requirió mis documentos y los del auto. Un tercer policía se bajó de la otra patrulla y nos vigilaba estratégicamente desde un costado de su auto mientras se comunicaba por radio informando el incidente. Sabiendo que yo estaba manejando bajo la influencia masiva de alcohol, driving under the influence o DUI como se le llama al delito, me encomendé a un poder mayor. Temblorosamente, le entregué los documentos al policía que se aproximó tan cercano a la ventana del auto y a mi cara temblorosa que pudo fácilmente olfatear el merlot barato que permeaba por mi aliento. Cuando el patrullero comenzó a inspeccionar mis credenciales, apreté el timón del auto, miré hacia donde era registrado Rafael por la enorme patrullera y me encomendé al supremo juez. Le dije mentalmente y sin mucha ceremonia: Padre amado, en tus manos quedo y que se haga lo que tú determines. Todo apuntaba a mi arresto, a una visita imprevista a la cárcel de un lugar inhóspito, a perder mi trabajo y serias consecuencias legales, financieras y familiares. Sin embargo, al dejar todo en las manos de Dios, literalmente, disipé el reflejo de mi miedo y atendí el difícil asunto con una tranquilidad pasmosa. El patrullero que me interrogó, un gringo robusto, de algunos 50 veranos de edad y con una cara de pocos amigos, ya sabía que yo iba directo, esa noche, al depósito de los indeseables. Dado mi precaria situación y a las fuerzas inesperadas que Dios me confió, fingí ser un americano sureño. Mi estampa de descendiente irlandés fue cómplice en la jugada. Mi perenne gorra de camuflaje, mi barba desalineada y mi cabello emblanquecido cooperaron con la charada. Tratando de imitar un acento sureño y ocultar mis limitaciones lingüísticas boricuas, le pedí disculpas al oficial, y le dije que yo era un supervisor del hombre que se orinaba de emergencias en ese callejón. Cuando comencé a dar detalles de mi hotel y de la empresa en cual trabajábamos, él me interrumpió y dijo en forma directa y mirándome a la cara: ¿Did you drink any alcohol tonight, sir? Ya con mis opciones histriónicas agotadas, opté de nuevo por encomendarme a Dios y le dije seriamente al policía: Yes, officer. El patrullero respiró muy profundamente para contener su enojo y me ripostó la pregunta de rigor. How many, sir? Por algunos microsegundos, computé una movida, aunque absurda, mi única opción viable. Le dije al policía: parte de la verdad. I took 4 drinks, with my guys at dinner after a hard-working day. Así trataba de implicar que yo era el capataz blanco anglosajón de aquellos empleados latinos que me servían y no le confesaba que me había tomado, en las últimas 2 horas, casi 4 botellas de vino tinto. El policía me miró a la cara con unas ganas perras de sacarme del automóvil y proceder con mi merecido DUI, pero fue oportunamente interrumpido por la mujer policía que terminaba de registrar al hondureño Meón. Posiblemente, conmovida por la menudencia del hondureño, Rafael fue autorizado a regresar al auto por la patrullera. Ella lucía como la autoridad a cargo. La mujer le indicó al policía, que permanecía a medio metro de la puerta de mi automóvil rentado: They can leave. El veterano patrullero me volvió a mirar a la cara y a regañadientes, me dijo sílaba por sílaba: You can leave, sir. Ya Rafael se había montado al auto y tuve que corroborar su directiva sílaba por sílaba. We can leave, officer. De una manera un tanto irónica y amenazante, me dijo: Yes, sir, you can go now, sir, now. Thank you, officer, le contesté y partí de ese encuentro con Dios y su ángel vestido de caqui, armado con una Glock 9 milímetros y con unas ganas caninas de cumplir con su deber. De camino al hotel, los 2 compañeros comenzaron a reír y burlarse del evento que apenas habíamos sobrevivido. Con la voz entrecortada por el coraje, los reprendí hasta que llegamos al hotel por el tramo que nos tomó menos de 2 minutos. Al llegar al hotel, les indiqué que lo mejor que podían hacer esa noche era darle las gracias a Dios que nos había protegido de un inminente desastre, con 2 durmiendo en la cárcel y los 3 perdiendo el trabajo. Los compañeros asintieron a mi pedido. Oramos agradecidos, y nos dimos otros tragos antes de irnos a nuestros respectivos cuartos. Cuando me acosté esa noche, ya en un tono menos religioso, sonriendo conmigo mismo, di gracias de nuevo, a un Dios que me cuida de mí mismo a pesar de la magnitud de mis imprudencias.
Antes de quedarme dormido tan solo pensé mientras sonreía irónicamente. El vino en Atlanta es espantoso. Al cruzar la luz, detuve mi auto y pude observar por el espejo retrovisor, cuando el policía se estacionó detrás de mí y se bajó de la patrulla. A los pocos segundos comenzó el acoso con. Do you know that to be sponsor of panhandling is illegal in the city? We are trying to evict all those urban campers from this neighborhood, and you are not cooperating. Si pensarlo mucho lo contest. Don't tell me that give some coins to a brother in distress, that, by the way, he performed a service to me. Yet en un tono no muy professional mi reposto. Don't be a smartass, sir. I will extend to you a citation because your violation of the city code. Al notar que el policía estaba muy a la ofensiva y que el incidente me pudiese costar una buena multa, traté de bajarle el nivel de hostilidad al asunto. Desde mi posición en el auto, miré su uniforme y noté que tenía un pequeño rectángulo dorado prendido sobre el bolsillo derecho de su camisa con su apellido, Mejías. Su aspecto me lució hispano y su robusto bigote lo delataban de descendencia quizás mexicana. Tratando de ser empático o tratando de ganar su afiliación étnica, le dije, oficial Mejías, disculpe. Yo no sabía de esa ordenanza de la ciudad. Yo vivo en Roswell y transito regularmente por aquí. El policía me interrumpió con su sentencia implícita. I don't speak Spanish, sir. Sacó su libreta de multas de tráfico y comenzó mi receta. Me requirió mi licencia y la registración del auto. Mientras apuntaba mis datos en la multa, repitió mi nombre en voz alta con un acento inconvincente, Cándido Paz. Por unos segundos, distraído por la información que apuntaba, me preguntó con una curiosidad algo irónica. Mr. Paz, you are an Hispanic person, but the bumper sticker that I saw in the back of your auto is in Arabic. How come? Are you from North Africa? Ya me di cuenta de por dónde la curiosidad del hombre venía. Le serví lo suficiente para saciar la sed de lo que andaba buscando. I live in Roswell. I came to Georgia from Panama with my family when I was a teen. I am graduated from UG. Served 10 years. I am retired Marine with 4 tours in Afghanistan. After several pitfalls in my personal life, I became a devout Muslim. I am assisting regularly to a great mosque in downtown. The bumper sticker in the back of my car, that you referred it say one of the most relevant verses of the Quran. Be good. Verily, Allah loves those who are good. That is my creed, officer. El policía se me quedó mirando como si yo hubiera hablado en chino mandarín o en sánscrito. Luego continuó llenando el boleto de mi infracción. Cuando ya casi tenía culminado su triplicado oficial, me hizo una última pregunta, muy impropia, por cierto. Why a veteran from the Afghan war became a Muslim? It was my call. Le contesté sin mayores explicaciones. El policía terminó con la redacción del boleto, me facilitó su bolígrafo y me lo dio a firmar sin soltar la libreta de sus manos. Luego retiró la libreta de mi alcance, tomó su bolígrafo, arrancó una copia de lo que yo había firmado y me la entregó. Me dijo "Have a nice day". A lo que le respondí: "You too, officer". El uniformado se fue hacia su patrulla, se montó en ella y procedió a irse mientras yo trataba de leer el boleto. Al llegar a la cifra, exploté. Fuck, 450. El desgraciado me multó por 450 pesos por darle unas monedas a un indigente. Busqué localizarlo por el espejo retrovisor, pero ya la patrulla se había marchado. Miré alrededor, pero ni rastros pude atisbar de hacia donde se marchó. Esa la iba a tener que pelear en el cuartel o a alguna oficina gubernamental de la ciudad. La verdad que quedé muy molesto y desorientado. Es más, ofendido. Tiré el boleto sobre el asiento del pasajero y continué mi camino hacia casa. No había pasado un minuto cuando en mi mente rebotaba aquella palabra. Mejías, Mejías, Mejías. Un pensamiento se cruzó con otro y otro en mi mente hasta que recordé que el apellido Mejías se derivaba de la palabra hebrea Masia, es decir Mesías, que significa ungido. Proseguí mi camino revoloteando nombres y significados en mi mente hasta llegar a mi vecindario de clase media.
Frente a mi casa, detuve el auto y dije 3 palabras. Mustafa, Samad y Abdullah. Así fue como decidí ya no ser llamado Cándido Paz sino Mustafa Samad Abdullah, que significa el elegido eterno servidor de Dios. Repetí mi nombre varias veces antes de bajar del auto hasta que las palabras se afianzaron en mi fe. Mustafa Samad Abdullah, Mustafa Samad Abdullah, Mustafa Samad Abdullah. Ya en ese momento logré aplacar mi desasosiego. Antes de entrar a mi casa, recordé las palabras sabias que un joven traductor afgano me dijo en un momento muy difícil durante una de nuestras misiones en Kabul. Es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad. Me sentí como mula atrapada en el lodo de un río. Aquí se chingaron a él vitaminas, me corrió en adrenalina por la mente. Pero rápido retomé la movida. Tomé mi SIW de su escondite en la puerta de la troca y la moví rápidamente hasta hacerla accesible sobre la consola de cambios del coche, donde mi mano derecha la utiliza en momentos como este. La arropé con una pequeña toalla que siempre llevo dentro del auto. Si se pone charro, me chingo al cabrón, pensé sin dudarlo un segundo. El burro andaba patrullando solo. Pero me salió demasiado listo el granuja. Sus luces largas me cegaron de tal manera que no lo podía posicionar para echarle un par de tiros. Por el autoparlante de la patrulla me jodió con más mierda. Turn off your vehicle, throw the car keys through the window on the floor outside the car and put both hands over the steering wheel. Do not make any sudden move. Cuando el perro vio que yo no cumplía con sus directrices, fue más energético. I am going to repeat my instructions for the last time. Keys on the outside your car, hands on the wheel and do not move. En un segundo, validé mis opciones. Miré por el retrovisor y no tenía una forma clara de maniobrar y tratar de huir. Sus resplandecientes luces no me permitían disparar desde mi posición. Pues ven y nos batimos cabrón, fue lo que pensé. Apagué la troca, tiré las llaves afuera y puse las manos en el timón como el güey me pidió. Me lo echo cuando se arrime a pedirme la licencia o cuando me ordene bajar de la troca, fue lo que pensé. Con la ceguera de las luces no me di cuenta cuando el animal se bajó de su jaula. Rápido cruzó por al frente entre los autos y noté que venía con su 9mm en mano y apuntándome a la cabeza. El poli estaba grande y fornido como un toro. Yo estaba listo para jugar esa carta, pero el mamón llegó tan rápido a mi puerta de la troca que la abrió antes de que yo empuñara la SIW. Mientras metía su enorme mano en la cabina y me agarraba por la camisa para arrojarme fuera de la troca, traté de aferrarme a mi hierro con la mano derecha para soplarle su dosis de plomo. En la jugada y por accidente de la vida, empujé mi herramienta, con todo y toalla, arrojándola al espacio entre la consola de la troca y el asiento del pasajero. Los planes cambiaron apresuradamente. Con la habilidad de un judoka doblando la ropa sucia, el cabrón me tiró de pecho al suelo tan brutalmente que me sacó todo el aire de los pulmones. Presionando su jodida rodilla sobre mi espalda, me torció los brazos logrando esposarme en menos de lo que se dice. Me jodí. Sin pedirme permiso ni encomendarse a la Virgencita me registró los bolsillos, tiró mi billetera a un lado y me toqueteó todo el cuerpo buscando si yo cargaba un arma. Por su destreza en el asunto, rápido me enteré de que no era burro sino caballo. Con la misma fuerza bruta que me tiró al suelo, me puso de pie en un solo movimiento y me recostó a la troca. El animal terminó de registrarme y me volteó para mirarme a la cara apuntándome con una pequeña linterna de alta potencia. Pude ver que ya había enfundado su hierro, pero la jodida luz me hacía difícil ver su cara. Miré a mi derecha y las putas se habían ido. A mi izquierda, los muchachos del pozo se culearon adentro de la barra, cerraron la puerta y hasta apagaron el letrero de Open. El fornido hijo de puta me dijo en un tono estricto. Don't move, sir, I will be checking something from outside your auto. Retirando la luz de su linterna de mi cara, se asomó a la troca alumbrando en cada esquina de la cabina, pero no detectó mi hierro que se había metido en un escondite inesperado. Tiró un atisbo en el asiento posterior también y asumió que estaba limpio de sospechas. Luego caminó hasta la parte trasera de la troca, miró la placa y regresó a sus asuntos conmigo. Apagando la linterna, recogio mi billetera del suelo y comenzo a inspeccionarla.
Luego de saciar su curiosidad primaria, mirando fijamente a los ojos me preguntó. Mr. Lopez, I am sorry about the way that I am intervening with you, but you did not follow all my instructions and I needed to act in the way that I did. Are you going to cooperate now? Lo asentí moviendo mi cabeza, pero sin abrir mis labios. El perro continuó, by the way, according to what I am seeing here, you are from San Benito, Texas. A long ride to this place. What is your business here? Pude notar su nombre en la plaquita de su camisa y le dije mi versión acostumbrada. Agente Mejías, yo vine a visitar unos primos y ayudarlos a mudar con mi troca. Esas chicas son mis amigas y yo, el bigotudo me paró en seco. I don't speak Spanish, sir. Mi versión en inglés no le fue muy convincente tampoco. Luego de algunos intercambios, me preguntó. Do you carry any illegal material like firearms or drugs in your vehicle? No me quedó remedio de contestar. No, officer, I am cool. Sin embargo, algo vibró en mi voz que le supo a mentira al perro. El güey se arrimó a un micrófono de radio que tenía amarrado en su hombro derecho y llamó a su cuartel para trepar el asunto un poco más. This is Mejías on US 41 and North Avenue, probably will need one of the K9 unit to go deeper on a suspect. Who is available tonight? Cuando le contestaron pude escuchar que le enviarían al sabueso y algunos refuerzos en 15 minutos si se confirmaba la necesidad de hacerlo. No me quedó otro remedio que comenzar a negociar. Hey, officer, I have something to show you. Go to the back door of the SUV and open it. You will see a black tarp. Uncover it. I have 5 duffel bags and a couple of 5-gallon drums. You can open any of the bags. Please do it. En una manera amenazante, el perro se me arrimó, me tomó bruscamente por la solapa de la camisa, me miró a la cara y me escupió su respuesta. Don't fuck with me, punk. Insistí de una manera humilde, just go and see with your own eyes. I am not going anywhere, ¿qué madre le costaba al cabrón? Yo estaba esposado y mi hierro lo había perdido en la maniobra. El güey me maniobró boca abajo al suelo de nuevo y fue a curiosear al compartimiento de carga de la SUV. No tuve que esperar mucho tiempo. Me levantó del suelo de un tirón y golpeó mi espalda contra la troca mientras inquiría con su aliento de perro cerca de mi cara en perfecto mexicano. ¿Qué juegas conmigo, cabrón? Sonreí de la sorpresa y le contesté jodiendo, You don't speak Spanish, Gavin? Pero ahora sí que vamos a hablar clarito, ¿te parece? Ni siquiera lo vi venir. El bofetón que me sirvió el animal fue lo más recio que jamás he vivido. Se me nubló la vista, vi estrellas en la oscuridad y dejé de respirar por algunos segundos antes de recordar de que estaba cautivo de un rabioso que me tenía atrapado y a su merced. No tengo memoria de que me dijo ni el idioma en que me lo dijo por los próximos minutos. Ni siquiera mis piernas respondían para mantenerme de pie, pero el oficial de la ley me sostenía por el cuello para que yo no me desplomara en el suelo. Mis opciones eran cada vez menos. Cuando me comenzó a regresar la sangre al cerebro, lo vi frente a mí, agarrando mi camisa, tratando de intimidarme con su uniforme de perro y su musculatura de animal, pero no lo dejé. Oye güey, cada fardo allá atrás son lo que cuesta una bonita casa en Irlanda. Échate 1 o 2 y nunca más nos vemos. No toques los otros porque ni tú ni yo salimos vivos de esta jugada. Los 2 barriles anaranjados ni siquiera existen. ¿Qué hay en ellos?, me preguntó sin disimulo. Fentanil chino en pastillas. Burritos yo les llamo. Le contesté la verdad porque ya no me quedaba remedio. Sabes, hoy es tu día de suerte. Si te echas tu premio con uno de esos fardos y me desamarras, nunca nos volvemos a ver. Te juro que no vuelvo a Atlanta en mi vida. El perro permanecía callado mientras me miraba con ganas de servirme otro tequilazo. Por la radio que llevaba amarrada en su hombro, le anunciaron que el K9 estaba disponible y le pidieron que confirmara si todavía lo necesitaba. Stand by please, le contestó. Lo estaba pensando. Eso me llenó de esperanzas. En mi villa, allá en Palo Blanco, Reynosa, decimos. Hasta el presidente está a la venta. Lo importante es saber el precio.
En mi intentona de escapar, me crucé 2 luces rojas sin encomendarme ni al diablo. Apenas esquivé un par de autos en una de las intersecciones cuando miré por los espejos y ya eran 3 patrullas las que me perseguían. Ilusamente, pensé que podía escapar. Soy muy buen conductor y ya me le había escapado a otros patrulleros en San Pedro de Macorís. Y eso que allá lo hice en moto. Mi cómplice ahora era el GT. Pero los guardias de Atlanta son muy intensos. Además, ser negro en esta ciudad tiene su precio. Mi plan era imperfecto y mis opciones se morían muy rápido. Pensé. Esto me va a costar una temporada larga en la estatal. Pero ya era tarde para pensar en el futuro. Tenía que salir del lío allí. Si me escapaba me iba para New York a casa de mis primos y que se joda Atlanta. Allá en Washington Heights me iría a jugar pelota con el tigueraje y bailar ripiao con las culonas. A beber romo y a hacernos los locos. Solo tenía que escaparme en el monte. No sería la primera vez. Muy cerca me seguían los guardias empeñados en joderme. Le metí un derechazo desesperado y me introduje por un estacionamiento de varios negocios de poca monta que abundan en la US 41. Apagué las luces del Mustang GT y lo clavé como a 60 mph en una arboleda que me permitió una entrada forzada por algunos 20 metros. El carro murió de repente en colisión directa con un obstáculo, quizás un árbol. No tuve tiempo ni de mirar. Cuando me tiré del carro y comencé a correr para adentrarme en el monte, ya los perros se habían metido siguiendo el camino que yo había talado entre los arbustos. Soy buen corredor y me he robado hasta el home en las menores de Arizona. No sé por qué nunca me subieron al circo grande. Tenía velocidad, poder y no se me iba una en tercera. Hasta me comparaban con Manny Ramírez. La vida, al igual que la MLB, no es justa. Le saqué una buena ventaja a los pendejos policías que me seguían. Eran unos gordos. Seguí corriendo como un loco entre los arbustos y me caí un par de veces, pero me levanté y seguí huyendo. Mi energía era tan buena como mi ventaja ante los policías que quedaban atrás y atrás. Me tropecé con una cerca que no me costó nada saltarla. Seguí mi huida, ya más confiado de que me escaparía cuando en la oscuridad me introduje en una carretera que cruzaba el monte. Me tropecé con la cuneta de la carretera y no me caí al suelo porque soy un buen atleta. Al otro lado de la carretera estaban varios policías esperándome. Encendieron luces brillantes hacia mí y quedé acorralado. Nunca le vi la cara a ninguno de los policías, pero debieron ser 3 o 4. Me gritaron instrucciones policiales que no recuerdo ahora. La cegadora luz no me permitió ver si yo estaba en un vecindario o en algún solar suburbano de los que abundan en Atlanta. Me agarraron entre segunda y tercera para sacarme de out. Sin saber por qué, por mi mente comenzaron a desfilar muchos de los recuerdos de mi vida. Fui niño de nuevo con los pies sucios en el batey, recordé los cantos de nana de mi abuela en la mecedora de ratán, volvió el olor del trapiche entremezclado con el salitre de la playa, sentí mi primer beso con mi primita, volví a la escuela rural que odiaba, corrí por el parque de pelota que amaba, me chiché las jevas que nunca me faltaron, vestí el uniforme con el número 3 que me asignaron cuando firmé con la Sorda y los Dodgers, vi la sonrisa de mi madre cuando le pude comprar su lavadora. Y vi el rostro de mi padre que nunca conocí. No recuerdo si yo tenía mis manos elevadas como acto de rendición o estaba a punto de correr para tratar de escapar. Ya eso no importa. Uno de los policías que me acorralaba, no sé cuál, dio un paso adelante y dijo: "This nigger is man". Sonaron 3 disparos y 2 me rompieron el pecho. Caí al suelo o cayó al suelo mi cuerpo. Pronto me vi flotar observando cómo los policías registraban mi mortal cuerpo tirado en la orilla de aquella anónima carretera de Atlanta. Crucé el umbral de luz y me recibió mi bella abuela que murmuraba las nanas que siempre me cantaba. La abracé y ella me besó en la frente. No es justo, le dije. En la voz más maternal que he escuchado en la eternidad, me sirvió la enseñanza por la cual vale tantas penas vivir. Me miró a los ojos, sonrió hermosamente y sin mover sus labios me dijo en su eterna voz: "Hijo mío, deja eso allá. Bienvenido seas a tu hogar". Manejar un auto en Atlanta es una aventura interesante. A veces,
un tanto peligrosa. Sus carreteras no tienen una organización lineal y muchas de sus rutas son redundantes y complejas. Esto sin mencionar las fuerzas policíacas que las vigilan y que en ocasiones abusan de su poder. La policía en esa ciudad no es muy distinta a las fuerzas uniformadas en casi cualquier lugar en Estados Unidos. Son ángeles napoleónicos. Pero es importante saber que Atlanta y su población, en su aventura confederada, fue arrasada en 1864 por las fuerzas comandadas por el general Sherman del Ejército de los Estados Unidos como estrategia de venganza. La misma estrategia aplicada a Guernica por los fascistas, a Dresden por los aliados y a Hanoi por los asesinos de turno. Quizás por eso, en Atlanta, hermosa ciudad, quedan trazos de esa cicatriz que llamamos racismo o represión étnica que en realidad es un reflejo de quienes somos como sociedad, como humanidad. Pero es tiempo de andar lo que queda por delante. MLK dijo. Un derecho retrasado es un derecho negado. Y yo digo. No temo al camino, no temo a sus vigilantes, no temo ni siquiera a mi propia incapacidad humana, porque de la mano de Dios ando a donde quiera que tengamos que llegar.